Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. Las pequeñas y grandes empresas de América Latina y el Caribe están cada vez más interesadas en adoptar los pagos digitales para ayudar a que sus negocios crezcan. Pero muchas siguen dependiendo de cheques en papel, facturación manual y procesos ineficientes que generan fricciones, aumentan los costos y las exponen al fraude. Conoce los desafíos y oportunidades de los pagos comerciales en América Latina y el Caribe junto a Mastercard. Link en la descripción. Muy buenos días, yo soy Italia López y los saludo a nombre de Jimena Tolama. Lo que vimos en el arranque del foro de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, el lamentable accidente de Air India, Argentina registra el menor nivel de inflación en años y Mattel tiene planes con la inteligencia artificial. No olviden hacer clic al botón de seguir podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Hoy me siguen escuchando desde Cancún, en el foro de emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Ayer, en el primer día de actividades, vimos esos diálogos entre emisoras y el Centro Bursátil en acción, y ya volveremos un poco más adelante a eso. En el episodio de lunes les comentaba Jimena sobre las iniciativas que se han puesto en marcha en el Centro Bursátil en los últimos meses. Ese corte de caja respecto a la estrategia que Jorge Alegría comentó en este podcast el año pasado y que también se presentaron a las empresas asistentes, como la contraparte central de deuda o la reducción de tarifas, pero también se asomó por ahí el fantasma del desliste, luego de que el miércoles Grupo México Transportes, la ferroviaria del conglomerado minero del magnate Germán Larrea, lanzó una convocatoria a una asamblea en la que va a proponer el desliste de sus acciones de la bolsa. Coincide que la ferroviaria fue la última empresa en realizar una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores en 2017, antes de la sequía que, aunque podría romperse con candidatos como la venta de Banamex o si Fibra 1 concreta la colocación de su portafolio industrial, aún podría tardar. En conferencia de prensa, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez, mencionó en tono de broma que ojalá la ferroviaria se hubiera esperado al lunes para lanzar su convocatoria, pero lamentó este y los otros deslistes que se han visto en los últimos años. Martínez Gavica dijo: evidentemente no nos gusta la realidad de los deslistes, y cuando piensas que ya se acabaron, siempre alguien encuentra una oportunidad para que le convenga más no estar que sí estar. Mencionó que las razones de los deslistes han sido variadas, por ejemplo, como resultado de la fusión de empresas, como sucedió con el desarrollador de centros comerciales Planigrupo cuando lo compró el propio Grupo México, o por decisión de la empresa matriz, como fue el caso de Santander en México. José Manuel Allende, quien es director general de mercados, emisoras e información, mencionó otro factor, que particularmente después de la pandemia se observó una caída en el precio de las acciones de empresas que tenían un buen desempeño operativo, por lo que las compañías activaron los fondos de recompra de los títulos, que si bien es un mecanismo sano, también redujo la cantidad de acciones en el mercado y tuvo efectos sobre la bursatilidad y la liquidez. Volviendo al tema de los diálogos de emisoras, en uno de los paneles, Jorge Ábalos, CEO del Fideicomiso de Bienes Raíces Industrial Fibra Monterrey, compartió su perspectiva de que los deslistes de las empresas no tienen que ver con la falta de profundidad del mercado, sino con las estructuras de gobernanza y de que los empresarios estén dispuestos a ser transparentes y rendir cuentas bajo las nuevas reglas del mercado institucional mexicano. Sabemos, y la Bolsa Mexicana de Valores lo ha mencionado antes, que es mucho más que el mercado de capitales. Allí están el MEXDER debutando productos como los mini contratos del dólar o el activo mercado de deuda, que está realizando unas 100 colocaciones por mes. Pero sigue siendo esa parte más visible del mercado y que es la puerta de entrada para los inversionistas retail. Pasando a los asistentes, aquí están reunidas más de 280 empresas que participan en el centro bursátil y algunas que no, pero que tienen la expectativa de llegar hacia allá, ya sea por la vía tradicional o por las emisiones simplificadas, donde ya tenemos la reforma a la ley, ya tenemos la regulación secundaria, pero todavía hay un par de pendientes regulatorios aquí y allá, antes de que podamos ver los esperados debuts de esas pequeñas y medianas empresas. Y después de un primer día donde el escenario lo ocuparon los directivos de las bolsas, las emisoras y especialistas, hoy veremos desfilar por acá a las autoridades financieras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no con su presidente Jesús de la Fuente, pero sí con el director de emisoras Leonardo Molina, el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de Hacienda, Rodrigo Mariscal, y el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Esto es el dato del día. El accidente del vuelo 171 de Air India, que se estrelló poco después de despegar del país asiático con dirección a Londres, convierte a 2025 en uno de los años más mortíferos de la última década para la aviación civil. El avión que impactó con una zona residencial trasladaba a 242 personas.
de las cuales lamentablemente 241 fallecieron, mientras uno sobrevivió con varias heridas en el cuerpo, pero relativamente menores. A nivel mundial, el número de muertes en la aviación civil ya supera las 460 en 2025. Esto de acuerdo con información de una consultora alemana especializada en seguridad aérea de nombre JACTEC. En comparación, la media de la última década es de 284 muertes anuales. La excepción fue 2023, cuando no se registró ningún accidente aéreo que cobrara la vida de alguna persona en los reportes de las organizaciones del sector. El accidente del vuelo 171 podría convertirse en el peor desastre aéreo desde el derribo del vuelo MH17 de Malaysian Airlines en 2014 y que dejó 298 muertos. Los datos de JACTEC citados por Bloomberg News indican que los años más letales de la última década en términos de aviación civil fueron 2018 y 2015, ambos con más de 500 fallecidos. A pesar de que las cifras actuales son altas, el fundador de la consultora, Andrew Richter, señaló que están dentro de los rangos históricos y recordó que los accidentes aéreos ocurren en su mayoría de forma aleatoria y que no son directamente comparables entre sí. Además de destacar que el transporte aéreo sigue siendo la forma más segura de desplazarse de un punto a otro. Acciones y reacciones. El desplome del vuelo 171 de Air India también significó la primera pérdida total vinculada con un Boeing Dreamliner y las acciones de la compañía cayeron 4.8% en la sesión del jueves en Wall Street, lo que significó el mayor declive de cualquier acción en el S&P 500. El modelo del Boeing accidentado es el 787, el cual fue introducido al mercado por la empresa estadounidense hace más de 10 años con materiales ligeros avanzados para mejorar la eficiencia del combustible, y representa una fuente de ingresos crucial para el fabricante de aeronaves. El incidente vuelve a poner a Boeing bajo escrutinio, tras enfrentar crisis de seguridad y de manufactura en los últimos años que incluyen dos incidentes fatales, el del vuelo 610 de Lion Air Flight en 2018 y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines en 2019, ambos del modelo 737 MAX 8. Y hace un año se desprendió el panel de una puerta de un avión 737 MAX casi nuevo de Alaska Airlines que, si bien no fue fatal, se viralizó en las redes sociales. En medio de lo ocurrido, el CEO de la compañía, Kelly Ortberg, canceló sus planes para asistir al Air Show de París la próxima semana, el evento más importante de la industria de la aviación. Importante mencionar que las causas de este accidente aún deben ser determinadas y que Boeing colaborará con las investigaciones. De acuerdo con Bloomberg, una de las llamadas cajas negras que contienen la evidencia de los minutos previos al accidente ya fue localizada. En otras noticias. El presidente Donald Trump no quita el dedo del renglón de los autos made in USA y amenazó con aumentar el arancel de los vehículos importados para impulsar la manufactura local. El jueves, al firmar la ley que da marcha atrás a las regulaciones en pro de los vehículos eléctricos en California y que se encaminaban a prohibir la venta de autos de gasolina a partir de 2035, el presidente dijo que subir los aranceles desde el actual 25% proporcionaría una mayor protección a la industria automotriz estadounidense. Como ejemplo, citó el plan de General Motors de invertir $4,000 millones en sus plantas de Estados Unidos durante los próximos 2 años para evitar pagar aranceles, en un movimiento que relocalizará parte de la producción de la compañía en México. Trump puso aranceles a la importación de autos desde abril. En el caso de México, que exporta gran parte de su producción a Estados Unidos, se acordó una reducción para los autos comercializados bajo el TEMEC. La industria automotriz y de autopartes es una de las que está enfrentando presiones por el otro aumento de las tarifas, las de las importaciones de acero y aluminio del 25 al 50%, y donde aún no se ha hecho oficial un acuerdo con México. Y Trump dijo el qué, pero no el cuándo. Solo mencionó que el arancel podría subir en un futuro no muy lejano, y que cuanto más se suba, más probable es que las automotrices construyan una planta en Estados Unidos. En la firma de la ley, el mandatario también sacó a colación a Elon Musk, porque según Trump fue una de las razones que atizaron el muy público enfrentamiento con el CEO de Tesla. Ahora ya sabemos por qué a Elon no le caigo tan bien, aunque le agrado, dijo el mandatario. El fuego de la semana pasada ha sido apaciguado en los últimos días. El martes ya comentábamos esas primeras señales de paz cuando Trump le deseó lo mejor al hombre más rico del mundo, quien el miércoles dijo en su red social que se arrepentía de algunas de las publicaciones que hizo sobre el mandatario. El New York Times reportó que previo a ese mensaje hubo una llamada entre ambos. América Latina. La inflación en Argentina sorprendió con un incremento de 1.5% en mayo, respecto al mes anterior, lo cual representó su nivel más bajo desde mayo de 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. El dato fue inferior al 2.1% que esperaba el mercado.
En comparación con el mismo mes del año anterior, la inflación creció 43.5%, la menor variación desde marzo de 2021 y el 13º mes con una tendencia a la baja, de acuerdo con las autoridades argentinas. Eugenio Marí, quien es economista en jefe del think tank argentino Fundación Libertad y Progreso, dijo que de continuar este rumbo, en 2026 Argentina podría terminar con la racha de 20 años ininterrumpidos con la inflación de doble dígito. El economista atribuyó el dato a la reducción del gasto público para controlar el déficit fiscal y a la recomposición del balance del Banco Central argentino, que el lunes anunció una serie de medidas para reforzar las reservas de divisas que, según el Fondo Monetario Internacional, consolidarán la desinflación y reforzarán el marco monetario del país. El dato también es un poco música para los oídos del presidente Javier Milei en la antesala de las elecciones intermedias que se celebrarán en octubre y donde los argentinos elegirán a buena parte de su Congreso Nacional. El último sorbo. Mattel tiene planes con la inteligencia artificial que involucran desde la icónica Barbie hasta juegos de mesa como Uno. La compañía firmó un acuerdo con OpenAI para utilizar sus herramientas de inteligencia artificial con el fin de diseñar e incluso impulsar la venta de sus juguetes y de otros productos basados en sus marcas. Los ejecutivos de ambas empresas comentaron a Bloomberg que la colaboración está en una fase inicial y que habrá que esperar hasta finales del año para ver cuál es el primer lanzamiento producto de esta alianza. Pero sí compartieron algunas ideas. Por ejemplo, podríamos ver un asistente digital basado en los personajes de Mattel, por si alguna vez quisieron tener a Max Steel o a Polly Pocket como su asistente inteligente. O también podrían hacer aún más interactivos los juguetes y juegos de mesa. Mattel quiere, como otras tantas industrias, emplear la inteligencia artificial para reimaginar el futuro de su negocio. La alianza con OpenAI es una de las iniciativas que se están impulsando bajo la gestión del CEO Ynon Kreiz, quien tomó las riendas de la compañía en 2018 y que busca transformarla de un fabricante de juguetes a aprovechar la propiedad intelectual en programas de televisión, juegos móviles o películas. Cierre de semana con lo mejor de la información económica y de negocios aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter @laestrategiamx y en YouTube los episodios completos en video. El lunes ya estará de vuelta Jimena Tolama en este espacio, así que gracias por acompañarme y que tengan un reparador fin de semana. Nos escuchamos a la próxima. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.